Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bien, me dice mi pastor. Antes de empezar, miren, les voy a contar algo. En mi casa se están quedando algunas hermanas que por ahí están. Muchas gracias. Y está súper preocupada una de las hermanas porque ayer un pastor dijo que si había un hermano que se quedaba dormido, no se iba a casar. Y llegó a la casa súper preocupada porque dijo, me voy a quedar soltera. Eso yo no lo dije, lo dijo mi pastor Josué ayer. Así que yo no lo digo, pero si alguien se está quedando dormido, usted ya sabe, porque sé que mucha información de repente nos colapsa. Pero la idea es que en este minuto, en este tiempo, podamos sacar el provecho máximo. Mi hermano Raúl dijo ayer que si llegamos hasta este lugar es por algo. Es por alguna razón. Alguien dijo, ya me voy a inscribir, o tengo una inquietud en mi corazón de inscribirme, de poder acreditarme, de participar en la temática. Y aquí estoy. Y aquí estamos. Y esperemos que este sea un tiempo de bendición y lo que podamos aprender, usted se lo pueda llevar a su campo, a su iglesia, a su casa, para que sea de mucha bendición para los demás. Y hemos llegado al último día de esta convención. Quizás pasó rápido el tiempo, pero llegamos a esta instancia en donde ya las últimas reflexiones tratemos de aferrarnos a ellas, de absorberlas, para que podamos irnos llenos y empapados de quién es Samuel, ¿no es cierto? Igual que mi nombre. Y antes de comenzar, bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Samuel Rojas, pertenezco a la iglesia Renca al Cerro en Santiago, que ministra también nuestro pastor Samuel Rojas, también consejero del movimiento. Y agradecer al Señor por ser partícipe de este hermoso grupo, por ser parte del directorio de Hume, por la confianza que me ha dado también nuestro hermano Raúl Abarzúa. Y es una honra estar en este lugar con ustedes compartiendo, porque son estas instancias donde vemos tanta juventud reunida, tantos adolescentes, tantos jóvenes con el hambre de querer aprender, de ir creciendo, de tener una experiencia distinta. Y hemos escuchado de Samuel ya mucho, ayer todo el día, en la tarde, y vamos a seguir aprendiendo de Samuel, pero ya vamos al aplicativo. ¿A qué me refiero con esto? Que ya aprendimos en la primera parte, el día de ayer, de que el pueblo vivía en tinieblas. No había luz con frecuencia. Y usted debe saber claramente que la luz la trae la palabra del Señor. Es la que nos alumbra el camino. Y hoy día, mis hermanos, vamos a ver el aplicativo de lo importante que es la luz en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Entonces, no sé si yo mandé por ahí una PPT, pero no sé si estará, ¿no? Bueno, ahí ustedes me avisan si es que está. ¿Sí? Ya. Esta temática se llama la gloria perdida, ¿ya? Cuando Dios deja de ser el centro. Y esto es importante. Mire, le voy a hacer una lectura y me gustaría que usted, por mientras, los que tengan Biblia, a ver, levante la mano quien tiene Biblia. Bien, no, hay hartas manos levantadas. Bien, entonces busque 1 Samuel, el capítulo 4, versículo 19. Primera Samuel capítulo 4, versículo 19. Y vamos a leer del 19 al 22. Si no trae su Biblia, escuche atentamente. Dice su palabra. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente.
Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Que Dios nos bendiga. Miren, para no extenderme mucho, lo que debemos tener claro es que el Señor no es un amuleto. El Señor no es un amuleto. Mire, le voy a contar una experiencia para que usted me pueda entender. Cuando iba al colegio, una vez tenía una prueba importante de un ramo que me costaba mucho, pero yo, en vez de estudiar, hice un montón de otras cosas. Me puse a hacer mis cosas, fui a jugar a la pelota, hice mis actividades, y cuando ya se me había olvidado que tenía prueba, me faltaban 2 días para la prueba. Y adivinen qué hice. Hoy me convertí en el cristiano más grande, ayunando, orando: Señor, dame sabiduría, no sé, de alguna manera, del cuaderno mío, méteme las materias en mi cerebro y quiero sacarme buena nota, la necesito. Tuve más de un mes de estudio, tiempo para estudiar. Y llorando, lloraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, estaba mejor que Daniel. Y oraba, Señor, y de repente llegó el día de la prueba y me saqué un 3.5. Mis hermanos, porque esto no es magia. Esto no es magia, no es como que, chute, ¿qué le pasó al hermano Samuel? ¿Le faltó la fe? ¿Le faltó fuerza? ¿Le faltó más sacrificio? Mis hermanos, muchas veces nosotros tomamos a Dios como amuleto y creemos que las cosas tienen que ser por arte de magia, y no sabemos que Dios trabaja con el carácter del cristiano. Así que si usted tiene una prueba, no se le ocurra orar 2 días antes de la prueba. Estudie. Que Dios nos bendiga. Entonces, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo Dios obra en el pueblo de Israel y también cómo tiene que obrar en nosotros. La fe, mis hermanos, la fe verdadera no descansa en símbolos emocionales ni de tradiciones. Dios busca una relación viva, una relación obediente y transformadora. Nuestro hermano nos recalcaba la palabra obediencia. Es importante obedecer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, el objetivo, la fe verdadera no descansa en símbolos. Y Jesús es la manifestación plena de su gloria. Jesús es la manifestación plena de la gloria de Dios. Pero esto no significa que Dios es mi mayordomo y Él tiene que hacer todo lo que yo le pida. Que Dios nos bendiga. Y si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder entender. Mire, y a mí me pasó algo. Hace un tiempo estaba en las redes sociales y vi un video. Era una escena una escena, era como una teleserie, la verdad. Y era tan bueno el Kawin que yo me quedé viendo la historia y yo dije: oh, qué bueno. Me quedé pegado mirando el video. Y al final de la historia, que no se la voy a mencionar porque era un tremendo Kawin, la verdad. Después de cuando terminó, decía Rosa de Guadalupe. ¿Alguna vez? Si se ríen es porque le ha tocado algún reel de esa magnitud. ¿Sí? Y se han quedado pegados también como yo. Ya, eso es pecado. Y yo dije: ¿qué es esto de Rosa de Guadalupe? Me pongo a averiguar y efectivamente, ¿cómo ha llegado al nivel de poder llegar hasta la televisión, de gente que consume este tipo de cosas?
la idolatría. Y mire, yo estaba averiguando, le voy a dar algunos ejemplos y aquí ustedes lo pueden ver en la pantalla. El catolicismo romano, mis hermanos, tiene sus propias protectoras y tiene a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la de México, ¿no es cierto? Tiene a la Señora Aparecida, que es de Brasil, y tiene también a la Virgen de Luján en Argentina, tiene a la Virgen del Carmen en Chile, y podemos seguir en toda Latinoamérica. Todas tienen su protectora y gente le dedica tiempo, le dedica oración, le dedica incluso, nosotros tenemos el ejemplo aquí, cerquita, en la Virgen de los Vázquez. Levanten la mano quien ha ido a la Virgen de los Vázquez. ¿No? Le están debiendo manda entonces. Tenemos tanta idolatría y esto se va a ir arraigando. Y nosotros podemos decir, sí, pero es que yo no adoro a imágenes, yo no adoro a las vírgenes, yo no adoro a este tipo de cosas, pero vamos hoy día a aprender de que efectivamente sí, nosotros como jóvenes, me incluyo, me queda un poquito de juventud, tenemos idolatría. El Señor nos bendiga. Sigamos a la siguiente lámina, por favor. Y después, ya llevándolo al contexto de quién es el profeta Samuel, nos vamos a ir al capítulo 4, en donde podemos ver una historia terrible. Una historia terrible, mis hermanos. ¿Qué pasó en el capítulo 4? Ya sabemos que llegó Samuel, que el pueblo estaba en tinieblas, que faltaba la luz, y el Señor, antes de que la luz se extinguiera, llamó a un hombre llamado Samuel. Y este iba a ser el instrumento para incorporar su palabra. Era el mensajero, era el profeta, el sacerdote que iba a llegar a restaurar a Israel, porque la tiniebla de ellos era densa. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó un momento donde el Señor empezó a apretar a Israel. Lo empezó a presionar. Capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué sucedió? Para resumir un poco la historia y que pueda entender el contexto. Dice la Escritura que el Señor empezó a probar a Israel. Y dice su palabra que empezaron a acampar en un pueblo e Israel empezó a acampar en otro. Y ustedes no sé si han visto las películas, pero cuando empiezan a acampar es porque ya se están preparando para la batalla. Y dice la Escritura que vino una batalla entre ambos e Israel perdió la batalla. Que el Señor nos bendiga. Y al momento de perder la batalla, mis hermanos, dice la Escritura que murieron 4.000 hombres. 4.000 hombres, imagínense cuántos seremos aquí. Unos 4.000. Imagínense un mar de gente muerta. Un mar de gente muerta en esta batalla. O sea, era una cosa impresionante de ver cadáveres tirados en el suelo. Y dice la Escritura, mis hermanos, que cuando estaban todas estas personas muertas, no sabían qué hacer. Y es aquí lo importante de esta enseñanza. Porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros la estamos abordando? Dice su palabra, Israel sufre la derrota, mueren 4.000 hombres. Pero el problema, mis hermanos, no era que el escuadrón militar de Israel estaba debilitado, no era que no tenían tanta fuerza, no tenían tanto armamento, sino que el problema más grande de Israel era que ellos tenían no un problema militar, tenían un problema espiritual severo. Que el Señor nos bendiga. Y el diagnóstico correcto que tenían ellos era cierto. Se juntaron los ancianos de Israel porque habían muerto 4.000 israelitas. Se juntaron los ancianos y ¿qué vamos a hacer? Murieron 4.000 hombres. ¿Qué hacemos? Y miren lo que ellos hicieron una pregunta, que es una pregunta muy cierta, y la respuesta de ellos era cierta. ¿Qué era? Cuando volvió el pueblo
al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos tenían clara la película. ¿Por qué perdieron la batalla? No porque lo ganaron los filisteos, sino que ellos perdieron la batalla porque Jehová quiso. El Señor quiso que ellos perdieran la batalla. Mis hermanos, ¿saben por qué yo me saqué un rojo en la prueba? No porque Dios quiso. Me quería hacer entender que esto no se trata de cómo yo quiera. No se trata de que yo tengo que acudir a Dios cuando yo quiera o porque yo quiera o como yo quiera. Dios me quiere hacer entender con las batallas, con las pruebas, de que Él es soberano. Y yo tengo que hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Y ellos se preguntaron y dijeron: ¿por qué el Señor nos hirió? Pero miren lo que añadieron los ancianos, que eran los líderes de aquel tiempo. Dice su palabra: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y miren lo que se les ocurrió a los líderes: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Que el Señor nos bendiga. Esta ocurrencia que a ellos se les vino a la mente era decir: oye, pero nosotros tenemos el arca. El arca representa la presencia de Dios. Traigámosla y ahí vamos a ganar. Ahí vamos a combatir a nuestros enemigos y nos va a ir bien. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esto es importante que nosotros podamos comprender. Mis hermanos, si hay algo que tiene hundido a los jóvenes, si hay algo que tiene hundido al cristiano en general, es la falta de conocimiento de Dios. Mis hermanos, hay jóvenes que vienen a la iglesia y que lamentablemente no tienen un hambre de su palabra, un hambre de la búsqueda de Dios, y tenemos tantas cosas que aprender de Dios. Tenemos tantos atributos que Él tiene. El otro día aprendí un atributo nuevo de Dios, según la palabra. Dios es hermoso. ¿Usted lo cree? Dios es hermoso. Aprendí también un atributo que se llama beatitud. ¿Qué quiere decir esto? Dios es feliz. ¿Sabía usted que Dios es feliz? Porque Él no depende de cosas externas. Dios es feliz en su esencia. Y así podríamos aprender tantas cosas de Dios, pero no las sabemos. Porque todavía estamos girando en un círculo vicioso en el cual nos lleva a cometer errores, a tropezarnos. Y mis hermanos, aunque usted los quiera evitar, todos los días, todos los años, en cada momento se nos van a presentar batallas. Que el Señor tenga misericordia. ¿Y qué vamos a analizar en esto? Los ancianos ya habían tomado una decisión, iban a traer el arca, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué es el arca? Y aquí me gustaría ser un poco breve con esto, porque si nos ponemos a ahondar un poquito, tenemos muchas cosas que tocar que serían muy interesantes, pero no va a ser la ocasión. Sino que vamos a aprender a qué es el arca y el importante mensaje que tiene esto para poder comprender la importancia que es entender que el arca tenía un simbolismo profundo. Y miren, dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto, lo que dice Hebreos, el escritor de Hebreos nos señala que dentro del arca estos utensilios estaban. ¿Qué utensilios? Estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso estaba ahí. Eso simbolizaba cosas tremendas y profundas. Y mire, y ahí hay una cajita, ¿no es cierto? Ahí ustedes la pueden ver, que era el arca. ¿Y qué era el arca en figura? Mis hermanos, el arca
en palabras simples, era como una caja, ya, de 115 centímetros. De alto era de 69 centímetros y de ancho también era de 69 centímetros. Era una caja que se ve amarilla porque estaba bañada en oro, ¿no es cierto? Y también las varas estaban bañadas de oro, pero era una caja de madera de acacia, en la cual se puede ver así porque tenía oro. Y hay algo importante en esta caja, que era el arca de Dios, que era la tapa. Y esto lo encontré, pero hermoso, maravilloso. La tapa era una tapa de oro, ¿no es cierto? En la cual, si ustedes pueden ver ahí, tiene dos ángeles mirándose abajo con sus puntas, con sus alas, tocando, ¿no es cierto? Se tocan entre ellas. Y esta tapa tenía un nombre particular. Esta tapa se llamaba el propiciatorio. ¿Y por qué se llamaba el propiciatorio? Porque era el lugar donde se hacía la expiación, ¿ya? Miren, la escritura en Levíticos 16, ¿qué nos menciona? Que el sumo sacerdote una vez al año, mis hermanos, tenía la oportunidad de entrar en el lugar santísimo. Mis hermanos, la única persona que podía entrar ahí era el sumo sacerdote, nadie más. Nadie podía ver el arca. Que Dios nos bendiga. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué tenía que hacer ahí? En esta fiesta llamada el Yom Kippur, ¿no es cierto? Entraba el sumo sacerdote y esta tapa llamada el propiciatorio, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio y con la sangre de ese animal, él rociaba la sangre en el arca del pacto. Que Dios nos bendiga. Y esto tiene un simbolismo maravilloso, mis hermanos, porque recuerde usted que esta tapa se llamaba el propiciatorio y era ahí el sacrificio donde el Señor perdonaba los pecados de todo el pueblo. Mis hermanos, este era un sacrificio, era un acto que tenían que hacerlo rápidamente, porque incluso si se hacía una mala maniobra, alguien podía resultar muerto. Dice la escritura, mis hermanos, más adelante en algunos capítulos, que cuando se quiso recuperar el arca del pacto, dice la escritura que la pusieron encima de algunos animales y un hombre llamado Usa vio que los animales estaban tropezando, tocó el arca de Dios y dice la escritura que de inmediato Usa cayó muerto. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanos, aquí podemos entender la importancia que es saber y conocer a Dios, de saber cómo tenemos que hacer las cosas, cómo debemos tratar de hacer las cosas, cómo a Él le agradan. Que el Señor nos bendiga. Y dice la escritura, mis hermanos, que estos hombres entraban totalmente arreglados con sus vestimentas, bien limpios, y entraban al lugar santísimo a hacer este tremendo sacrificio. Pero ¿qué simbolizaba todo esto, mis hermanos? Y esto es glorioso. La presencia de Dios, la gloria de Dios bajo la nube. Estaba el propiciatorio, ¿no es cierto? Y bajo y dentro del propiciatorio, mis hermanos, estaban las tablas de la ley. Y la escritura nos señala de cualquiera que no cumplía los mandamientos de Dios era digno de muerte, porque eso es pecado. Y dice la escritura que la dádiva del pecado es la muerte. Que el Señor nos bendiga. Entonces este acto de santidad pura era la oportunidad que tenía el pueblo para reconciliarse con Dios, en donde estaba la gloria de Dios, estos ángeles, la sangre vertida y la palabra de Dios dentro de ella nos simbolizaba que alguien quebrantó el mandato de Dios, que merecía la muerte, pero el pueblo no murió nadie, sino que un cordero tuvo que morir por la desobediencia de otro.
Y este acto representaba, mis hermanos, que estando la gloria de Dios, entre medio hubo una muerte para que otro se salvara. Mis hermanos, ayer nuestro pastor Rodrigo nos decía que todo apunta a Cristo. Todos los simbolismos y todo lo que conlleva el tabernáculo, todo lo que conlleva todos estos actos ceremoniales, todo apuntaba a un personaje, de que un día nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a venir a morir por usted y por mí. ¿Lo cree? Yo no lo merecía. No lo merecía. Pero Cristo, de su propia voluntad, se presentó delante del Padre y quiso morir en esa cruz en propiciación por mis pecados y por sus pecados también. Que el Señor nos bendiga. O sea, ya con esto, mis hermanos, le vamos a entender el sentido de la importancia que era el arca. Era un simbolismo de Dios, pero también era algo santo. Pasemos a la segunda lámina. Ya conocemos la historia. Ellos quisieron traer el arca y dijeron, con esta arca nosotros nos vamos a salvar. Mis hermanos, pero dice la Escritura que para manipular el arca solamente tenían que hacerlo los coatitas, que eran personas que estaban designadas para manipular el arca. No se podía ni ver dentro del arca, no se podía palpar el arca. Solamente los coatitas podían transportar el arca. Mis hermanos, esto eran estatutos de Dios. Y vienen estos ancianos y toman la determinación, bueno, si ya murieron más de 4.000 hombres, traigamos el arca para que nos salve. Y dice la Escritura, mis hermanos, que tomaron el arca. Y ya me imagino como esto. Ayer se nos hablaba de estos dos personajes, hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Cómo tienen que haber sido si eran tan irrespetuosos e irreverentes con las cosas de Dios? Deshonraron a Dios y blasfemaron. Ya me imagino cómo tomaron el arca y dijeron, oye, ya toma, oye, agárrala de allá, tómala para acá, llévala para allá. Que el Señor nos bendiga, porque la ignorancia de no saber cómo son las cosas de Dios nos puede traer graves consecuencias. Dice la Escritura, mis hermanos, que llevaron el arca y tuvieron un segundo combate. Si pasamos a la segunda lámina, no sé si acá, ¿no? Llevaron a un segundo combate, mis hermanos. ¿Y qué pasó en este segundo combate? No tan solo perdieron la batalla, sino que ahora murieron, escuche bien, 30.000 israelitas. 30.000 israelitas muertos. Y no tan solo los muertos, sino que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Que el Señor tenga misericordia. Mis hermanos, cuando viene la batalla, cuando viene la guerra, cuando viene la batalla para nosotros, tenemos que tomar decisiones. Y esas pueden ser decisiones buenas o pueden ser decisiones malas, pero según las decisiones que tomemos nosotros, va a ser la consecuencia que tengamos. Que el Señor nos bendiga. Por más que usted quiera orar para su prueba, si no estudió, Dios no le va a salvar las cosas así por arte de magia. Dios quiere que pasemos el proceso. Y de hecho, las batallas muchas veces no es cosa mía, sino que porque Dios quiere que nosotros nos arrinconemos para probarnos. Que el Señor tenga misericordia. Para que usted me pueda entender, mis hermanos, usted sabe que Dios es santo. Lo cantábamos, santo por siempre. El arca era un simbolismo de Dios por algo y por tanto era santo. Y los filisteos la tomaron y se la llevaron. Y esto trajo graves consecuencias, mis hermanos. ¿Por qué? El error de Israel lo llevó a una crisis tremenda. Ellos ya tenían un crisis de liderazgo tremendo. Los ancianos tomaron decisiones
tremendamente incorrectas. Omnifines, sacerdotes que eran corruptos, trataron lo sagrado sin temor. A diferencia de Samuel, que Samuel era un hombre temeroso, un hombre comprometido, un hombre que desde pequeño nació en un entorno donde todos hacían lo contrario a lo que Dios le decía, pero Samuel siempre perseveró en el bien, quiso tomar decisiones correctas. Que el Señor nos bendiga. ¿Y cuál es la consecuencia de estas decisiones? El arca capturada, y no tan solo los 30 y tantos miles de personas muertas. ¿Qué sucedió? Un hombre, mis hermanos, un hombre recorrió casi 30 kilómetros desde el campo de batalla hasta el lugar donde estaba el profeta de aquel tiempo. El profeta era Elí. Y dice la Escritura que recorrió este campo para llegar donde él, y dice la Escritura que su cabeza y sus ropas estaban totalmente llenas de ceniza, de tierra, en simbolismo de la tristeza abundante que tenía en su corazón por la tremenda mortandad que habían tenido. Y llega al templo, al tabernáculo, ¿no es cierto?, donde estaba el profeta, y le da la noticia. Y le da la noticia: se llevaron el arca, murieron los israelitas, aconteció todo esto. Y dice la Escritura que cuando Elí supo esto, cayó atrás, hacia atrás, se pegó con una silla y cayó muerto. O sea, en tan poco tiempo, mis hermanos, quedaron sin el arca, sin profeta, y más encima en el campo de batalla, Omnifines, hijos del profeta Elí, cayeron muertos también. Mis hermanos, Dios estaba haciendo algo tremendo con ellos, lo estaba llevando al límite. Y los filisteos creyeron que la hicieron de oro. ¿Qué sucedió? Los filisteos tenían el arca, dijeron: si nos llevamos el arca, es el amuleto de la suerte de Israel. Muchas veces nosotros, mis hermanos, pensamos que Dios es nuestro amuleto de la suerte. Muchas veces hemos salido temprano, chuta, no oré, me va a ir mal hoy día. Chuta, no leí, no hice esto, no hice esto otro, me va a ir mal. Que el Señor tenga misericordia y que esta juventud pueda comprender que Dios no es un amuleto. Dios no es una superstición suya ni mía. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios soberano, y Él quiere hacer contigo no lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. Y siempre, mis hermanos, lo que Él quiera siempre va a ser para mejor. Que el Señor nos bendiga. Dice la Escritura que los filisteos tenían el arca. ¿Y saben lo que hicieron? Ellos tenían un dios que se llamaba Dagón. Y tenían un lugar, un altar donde tenían a su Dios. Y dice que tomaron el arca de Dios y la metieron en la casa donde tenían a su Dios, como queriendo decir: mira, te trajimos una ofrenda. Te trajimos una ofrenda, mira, nos trajimos el arca de Dios. Y dice la Escritura, cosas inimaginables que Dios hace. Dice la Escritura que al siguiente día miraron y la estatua de Dagón, de los filisteos, el dios más grande que tenían ellos, se había caído, desplomado, frente al arca de Dios. Y dice la Escritura que ellos la levantaron. Dijeron: no, vamos a levantar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro Dios y nosotros ganamos la batalla. Y dice la Escritura que pasó el tiempo y nuevamente cayó esta estatua, pero cuando ya había caído, esta estatua había sido destruida. Que el Señor nos bendiga. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Sí, ¿no? La estatua había sido destruida, mis hermanos. Y cuando fue destruida, los filisteos tuvieron graves problemas, mis hermanos, porque cuando se trajeron el arca de Dios, le empezaron a salir tumores.
Le empezaron a salir tumores, se empezaron a enfermar. Y dijimos, ¿pero qué está pasando? Desde el momento que nos trajimos el arca de los israelitas, nos estamos enfermando todos. ¿Qué hacemos? Trasladémosla a otra ciudad. Dijimoslo ya, trasladémosla a Dan. ¿Alguien sabe quién proviene de Dan? Alguien que me lo diga bien fuerte. ¿Se recuerdan quién viene de Dan? ¿Alguien que se recuerde? Goliat. Este tremendo gigante venía de Dan. Y quisieron decir, bueno, burlemos a Dios y llevemos el arca donde están estos hombres. Y dice la Escritura que cuando la llevaron para allá se enfermaron más todavía. Mis hermanos, no podemos burlar a Dios. Los filisteos dijeron, le ganamos a los israelitas y nos quedamos con su amuleto. No podemos. Tanto así que dijeron, mejor traslademos el arca lejos de aquí, en una dirección. Y dice la Escritura, mis hermanos, que cuando trasladaron el arca, llegó a un lugar donde habitaban levitas. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Donde llegaron los levitas. ¿Y qué pasó ahí, mis hermanos? Los levitas eran los que podían manipular el arca. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y esta es la última parte de la tragedia más grande. Llegaron donde los levitas, donde habitaban los coatitas. ¿Y qué hicieron? Vieron, estaban todos contentos. Bien, se recuperó el arca. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Miraron dentro del arca. Mis hermanos, la Escritura había estipulado que nadie podía mirar dentro del arca. Y escuche bien lo que les voy a decir. Ya no fueron 30,000, sino que Dios mató a más de 50,000 personas esa noche. Alguien puede decir, pero qué malo es Dios. Qué severo es Dios. Mis hermanos, lo único que debemos entender es que Dios es santo y no puede ser burlado. ¿Alguien cree que Dios es santo? Nuestro Dios es santo. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Dios es santo. Y como decía la alabanza, y es santo por siempre. Él es santo puro. Él no puede compatibilizar con el pecado. No puede estar cerca del pecado porque Él es santo. Y si estos hombres murieron, fueron porque no quisieron acercarse a Dios. Fueron porque no quisieron estar cerca de Él. Y aquí, mis hermanos, vemos la crisis más grande que pudo haber llegado este pueblo. Era la primera vez, mis hermanos, que el arca de Dios cae en manos de gentiles. La primera vez en donde hombres ajenos a Dios tomaban el arca y la manipulaban como ellos querían. ¿Y por qué fue esto? Fue por culpa de los israelitas, porque desconocieron a Dios, porque tomaron decisiones contrarias a Dios. Murieron todo el sacerdocio, el linaje sacerdotal. Mis hermanos, el pecado de Israel dio lugar para que las cosas de Dios fueran profanadas. Y mis hermanos, lamentablemente, actualmente la juventud, nosotros también hemos sido parte de este grupo, en el sentido de que no hemos sido cristianos conforme a como Dios ha querido, y hemos dado pie a que otras generaciones, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de universidad, puedan ver en nosotros un evangelio totalmente apartado de las cosas de Dios. Hemos dado a entender a los demás. Y recuerde que existen pecados de omisión como comisión. Si usted está enfrente de alguien hambriento de su palabra y usted no le predica, mis hermanos, le voy a decir que eso también es pecado. ¿Saben cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer lo que Dios quiere y no la hemos hecho?
Mis hermanos, el pecado no puede estar cerca de Dios. Y estamos llenos de pecado. Y quizás hoy día hemos llegado llenos de pecado. Sin darnos cuenta, tenemos envidia y que, no sé, quizás el coro, yo canto mejor que esta, ¿por qué la consideran a esta? ¿Y por qué está predicando el hermano Samuel si yo predico mucho mejor? ¿Y por qué consideraron al hermano aquí y allá? Que el Señor tenga misericordia. Israel cayó en la crisis más grande. Voy a sacar el teléfono porque... ya. Israel cayó en la crisis más grande y dice la Escritura en Romanos 2, como dice en Tito 2, también, que esto nos lleva a apartarnos de Dios. El pecado es algo que nos aparta y nos aleja de Dios. Y para rematar, mis hermanos, y es el centro de esta conversación, dice la Escritura que cuando muere Elí, muere Ofni y Fines, dice la Escritura que la esposa de Fines estaba dando a luz. Y dice la Escritura que cuando dio a luz, tenía una tristeza tan grande porque se enteró de que el arca de Dios había sido trasladada. Y en simbolismo de esto, mis hermanos, ¿qué sucedió? En simbolismo de esto, aconteció que a su hijo le puso Icabod. Si podemos, ahí está. ¿Qué significaba Icabod? La gloria de Dios ha sido trasladada, o la gloria de Dios ha ido. Esta mujer angustiada porque el arca de Dios, los santos, pensaba ella que era el simbolismo de estar con Dios. Pensaba ella que era lo importante. Le puso a su hijo Icabod. Imagínense qué triste, mis hermanos. Tener un nombre que lo iba a acompañar todos los días de su vida. Y yo me imagino, imagínense. Oye, la gloria de Dios trasladada, ven para acá. Qué raro. Y él siempre, mamá, pero ¿por qué me llamé? No, pues si ese es tu nombre. ¿Y por qué? Porque la gloria de Dios fue trasladada en tu tiempo. Este niño tuvo que lidiar todos los días de su vida recordando el error de Israel. Mis hermanos, y ya con esto voy concluyendo. Quizás hoy día también viniste con un nombre de una batalla perdida, con un nombre de un pecado que no te deja glorificar a Dios, con un nombre de tu error. Imagínate, quizás hoy día viniste y tenías esta convicción en tu corazón de decir, ya me voy a acreditar, tengo este deseo, pero quizás llegaste por esto, porque tienes un nombre, quizás te llamas error, quizás te llamas fracaso, quizás te llamas pecado, quizás te llamas humillación, porque has perdido muchas batallas, porque has cometido errores y muchas veces te sientes incapaz tú como joven, como adolescente, de levantar tus manos, te sientes incapaz de poder glorificar a Dios con libertad porque tienes un nombre que te recuerda todos los días que eres insuficiente. Porque llegaste hasta este lugar con un nombre que te recuerda que eres un hombre pecador. Y sí, somos pecadores. ¿Hay alguien que reconozca que es pecador en esta hora? Yo tengo que levantar mis dos manos porque soy un tremendo pecador. Y vinimos con este nombre muchas veces. Y acarreamos un nombre específico por algún error, por alguna batalla perdida. Pero este es el momento, mis hermanos, en donde el Señor, hay un versículo en la Escritura que me conmueve y siempre lo repito. Si hay un versículo que me aclara esto y me motiva, es que dice la Escritura, ¿no es cierto? Como le dice Jeremías, que Dios se le renuevan sus misericordias todos los días. ¿Y saben por qué es glorioso? Porque quizás hoy día trajiste un montón de pecado. Quizás en tu corazón hoy día trajiste un nombre específico, un montón de pecado.
Pero ¿sabe qué? A Dios se le renovaron sus misericordias. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás Dios se podía cansar de ti. Mira, este cabot ya llegó aquí a la convención. Ya me tiene aburrido, tropieza una, tropieza dos, tropieza tres veces. Cometió este error, cometió este otro. Y quizás Dios, en su santidad, que sería lógico, debería humillarnos más. Pero en su misericordia, Dios, todos los días se le renuevan su misericordia y es como que empezamos de cero. Mis hermanos, y esta es la oportunidad. Hoy, hermano joven, hoy, este es el día donde Dios te ofrece cambiarte el nombre. ¿Se recuerda de Jacob? Jacob se llamaba usurpador, un nombre totalmente feo. Mira, aquí viene el usurpador, aquí viene el Icabod, aquí vienen tantos, quizás cuántos nombres. Levante la mano, mis hermanos. ¿A quién desearía cambiarse el nombre hoy día? ¿Quién desearía con sinceridad cambiarse el nombre? Que Dios nos pueda cambiar el nombre y empezar una restauración. Mis hermanos, después de 20 años Israel, Samuel se levanta y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y estaros delante de vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Quieres que el Señor te libre? ¿Quieres que el Señor te libre de tus batallas? Hoy entrega tu corazón al Señor. Hoy entrega tu vida al Señor y dile, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Pónganse en pie. Lo invito a ponerse en pie. Que nos pongamos en pie. Y vamos a hacer una oración especial, una oración en donde se pueda sentir que le estamos rogando al Señor que queremos un nombre nuevo, queremos una restauración de nuestra vida, que cuando nos vamos de esta convención, nos vamos con el nombre que Dios nos puso, con un nombre en el cual tú puedas llegar a tu iglesia renovado, con nueva fuerza, con ánimo de hacer la voluntad de Dios como corresponda, con ánimo de leer su palabra, con ánimo de orar. Así que oremos al Señor, que se escuche nuestro clamor, que se escuche como nosotros rogamos al Señor, que queremos una restauración nueva. Señor, en esta hora rogamos misericordia. Señor, en nuestra frente tenemos un nombre no muy agradable, quizás somos flojos, quizás somos perezosos. Quizás tenemos un nombre en el cual nos avergonzamos y no podemos levantar nuestras manos. No nos deja confirmar, no nos deja servirte a ti, Señor, como tú nos requieres. En esta hora, por misericordia, levanta esta juventud. Levanta al movimiento juvenil en esta hora y en sus corazones tengan el deseo aferrado de poder ponerse a cuenta con usted, Señor. En esta hora le pedimos que como el propiciatorio está aquí enfrente, usted pueda derramar su sangre y nos pueda poner a cuenta con usted. Y que usted cuando nos mire, no nos mire nuestros errores, sino que cuando nos mire limpio. Porque Jesús fue el que nos limpió de nuestros pecados. Porque Jesús es el que nos libra de nuestras batallas. Porque Jesús es el que nos purifica. Y en esta hora, por misericordia, rogamos restauración. En esta hora rogamos que usted nos levante, que usted nos restaure y que cuando termine esta convención nosotros nos podamos retirar con la mano empuñada, dando gracias a usted, porque usted ha hecho obras maravillosas en nuestra vida. Gracias por su palabra, gracias por su mensaje, gracias porque ahora, como Samuel se levantó como líder en un tiempo de mucha tiniebla, nosotros como jóvenes nos levantemos como líderes que puedan hacer de puente,
que puedan hacer de intercesores, como lo hizo Samuel, que podamos ver varios Samueles levantarse, ser intercesores para que podamos ver su gloria y aquella gloria perdida podamos recuperarla. Aquella gloria que muchas veces la deshonramos, esa gloria que muchas veces la tiramos al suelo, hoy día pueda entrar en nuestra vida y que la podamos sentir en nuestro corazón, y que al terminar esta temática, ya con las alabanzas, tengamos la libertad de decir: gracias, Señor, porque ahora soy un nuevo joven, ahora soy una nueva señorita que está dispuesto a dejar todo lo que hemos tenido como idolatría. En esta hora ponemos nuestros dones y nuestros talentos a su servicio, para que usted levante nuevos Samueles y levante nuevas señoritas que estén dispuestos a poder servirle como usted nos manda de servirle. Gracias por estas misericordias, y todo esto se lo pedimos y lo imploramos por Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantemos al Señor. Y vamos a cantar al Señor con un nombre nuevo. Vamos a cantar al Señor como gente renovada que quiera estar dispuesta a reconciliarse con el Señor. Amén. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste allí, llevando mi pecado, subí mi amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno eres, Señor, en tu trono estás. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno eres, Señor. Él es digno. Digno eres, Señor. Él es digno. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste allí, llevando mi pecado, subí mi amor. Tu gracia Me salvó. Tu gracia nos salvó. Gracias por tu amor, Dios.
Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.